Características de una auténtica comunión cristiana. Me venía a la mente cuando una mujer teje una manta, cada hebra por sí sola parece pequeña e insignificante, pero cuando se entrelaza con las otras hebras, se transforma en algo hermoso, en algo fuerte, en algo útil. Pero si un hilo se rompe, ese tejido se debilita. De manera similar, Dios no nos llamó a nosotras a vivir vidas aisladas. Cada creyente es parte de una obra que Dios está tejiendo. Cuando oramos unas por otras, cuando servimos juntas, cuando nos animamos en la fe, cuando compartimos nuestras cargas, fortalecemos el tejido de la iglesia. Así como Pablo agradecía a Dios por los filipenses, nosotros también debemos dar gracias por las hermanas, por los hermanos que Dios ha puesto en nuestro camino para acompañarnos, para sostenernos, para instruirnos, para ayudarnos a crecer en Cristo. Y así como una tejedora termina la labor que comenzó, así también Dios va a terminar esa obra que inició un día en cada una de sus hijas. Vamos a leer el pasaje de hoy, Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 8. Oración de Pablo por los creyentes. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hasta aquí la lectura que vamos a estar meditando hoy. Este pasaje pone de manifiesto el tipo de relaciones que produce el Evangelio. Pablo no expresa un afecto basado simplemente en una amistad o en una afinidad personal, sino en la obra de Cristo en la vida de cada uno de esos creyentes de Filipos. Y podemos ver en esta lectura que a medida que Pablo pensaba en esta amada iglesia, su gozo iba en aumento. No era una iglesia perfecta, pero una iglesia que no tuvo que corregir demasiado, podemos decir Pablo. Desde el primer día ellos mostraron que esa conversión había sido genuina y se podía ver el fruto del Espíritu en ellos. El primer punto en el cual vamos a estar pensando es que la gratitud es una respuesta a la gracia de Dios. Como vemos allí en el versículo 3, Pablo expresa su gratitud diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pero quiero que prestemos atención a esta expresión de Pablo, mi Dios. Esto refleja la profunda intimidad y comunión de Pablo con el Señor. ¿Y cómo se ve que realmente era profunda? Se manifiesta también en una comunión genuina y plena con sus hermanos. Pablo no simplemente agradece a los filipenses, sino que primero agradece a Dios. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Agradece a Dios por ellos, reconociendo que Él es la fuente de toda bendición, de toda buena dádiva, como dice otro pasaje de la Escritura. Ahora dice, siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Qué recordaba Pablo de esta congregación? Seguramente las primeras conversiones, la formación de esa primera iglesia allí en Filipos, quizás el apoyo constante que había recibido desde el primer día de estos hermanos, su participación en el Evangelio, su amor, su fidelidad.
Todas estas cosas, siempre que me acuerdo de vosotros, el apóstol Pablo tenía en su mente. Cuando nosotros vemos el crecimiento espiritual de otras hermanas, de otros hermanos, debemos reconocer también que es Dios quien está obrando en sus vidas. Por eso el apóstol Pablo decía, me acuerdo de todo esto, de su amor, de su fidelidad, de su apoyo constante, de su amor por la obra del Señor. Pero sabía que era Dios, por eso daba gracias a Dios por esto que estaba produciendo en la vida de los hermanos de Filipos. Toda verdadera transformación espiritual es motivo para darle gloria a Dios. Ahora pensaba en qué lindo ejercicio es este de recordar, este ejercicio de fijarse en las cosas buenas de los demás, en la bondad, en la amabilidad y acierto de los demás. Que esto no significa negar sus debilidades, no significa negar sus defectos, sus pecados, sino más bien olvidarlos o encargarlo al Señor. Pero qué bueno es poder, a veces nosotros siempre nos estamos fijando en lo negativo, en lo que vemos que falta, pero ¿qué estamos o qué hemos recibido de ese hermano, de esa hermana? ¿De qué manera me ha bendecido en algún momento? Los recuerdos que dejamos en la vida de otros creyentes importan, hermanas. Estos recuerdos los filipenses habían dejado en el corazón de Pablo, y los recuerdos que nosotros dejamos en la vida de otros creyentes importan. Cuando alguien piensa en tu vida, ¿cómo te recuerda? ¿Te hiciste esta pregunta? Quizás piensas de ti que eres una persona que anima, o al pensar en ti piensa que eres una persona que sirves con fidelidad, que oras, que participas en la obra del Evangelio. Así como Pablo daba gracias a Dios cada vez que recordaba a los filipenses, procuremos vivir de tal manera que nuestra vida deje una huella de fidelidad, una huella de amor y servicio para la gloria de Cristo. La gratitud, dijimos en el primer punto, es una respuesta a la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto y por qué afirmamos esto? Porque el creyente reconoce que todo lo bueno que tiene y todo lo que Dios hace en su vida proviene de su favor inmerecido y no de sus méritos, no de sus propios méritos. La gracia reconoce que Dios es el autor de todo bien. Cada conversión, cada acto de obediencia, cada crecimiento espiritual son fruto de la gracia de Dios obrando en la vida de las personas. Primera de Corintios 4:7 dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo es de Él, por Él y para Él. ¿Qué tienes tú que no hayas recibido de Dios? ¿Qué tienes tú para jactarte y decir, esto es producto de mi esfuerzo y mi trabajo? Todo lo hemos recibido de su mano. Imaginemos que una niña recibe un hermoso regalo. Ella no dice, qué buena que soy, por eso me dan este regalo. Lo primero que dice el niño o una niña es, gracias por este regalo. El regalo despierta gratitud, porque sabe que lo recibió por amor y no porque lo hubiera ganado. De la misma manera, la salvación, el crecimiento espiritual, la iglesia, los hermanos en la fe y cada bendición son regalos de la gracia de Dios. Cuando comprendemos esto, la respuesta natural va a ser en nosotros. La respuesta natural, ¿cuál va a ser? La gratitud. Vamos a dar gracias en todo tiempo. ¿Tus oraciones por otros creyentes están llenas de gratitud? ¿Cuándo fue la última vez que diste gracias? Gracias por tus hermanos, por tus hermanas en la fe, por tu congregación. ¿Cuándo fue la última vez que elevaste una oración así? ¿Encuentras gozo en ver a otros crecer en Cristo? ¿O quizás te desanimas
porque ves el progreso, pero no ves el progreso en tu vida. El Señor no quiere que nos comparemos. Él está obrando en cada una de manera particular y para su gloria. El segundo punto es, el gozo nace de la obra del Evangelio. Dice el versículo 4 y el versículo 5. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Cómo oraba Pablo? Con gozo. Con gozo. Porque los filipenses no solo habían creído en el Evangelio, sino que participaban activamente en el avance del Evangelio. El pastor John Piper dice que el gozo cristiano aumenta cuando vivimos para un propósito mayor que nosotros mismos, la exaltación de Cristo mediante el Evangelio. ¿Se entendió? ¿Queremos tener gozo? ¿Queremos que ese gozo sea pleno y que crezca en nosotros? Qué hermoso este pensamiento. Ese gozo aumenta cuando vivimos para un propósito mayor que nosotras mismas, que es exaltar a Cristo y que es que el Evangelio de Cristo llene la tierra como las aguas cubren el mar. La comunión, que es la palabra koinonía, no es solo reunirse, no es solo disfrutar de un tiempo juntas, sino compartir un mismo propósito. La gloria de Cristo y el avance del Evangelio. Ese es el propósito por el cual nosotros estamos unidas en un mismo cuerpo. Que Cristo sea exaltado y que su nombre sea conocido hasta lo último de la tierra. El gozo es algo que debe caracterizarnos como mujeres creyentes. ¿Por qué? Porque el gozo, ¿qué es? Fruto del Espíritu Santo. Quienes poseen el gozo que Dios da no se centran en sí mismas, aún en medio de las circunstancias, interceden y se preocupan por otros, aunque ellos mismos estén sufriendo, aunque ellos mismos estén pasando por pruebas. Eso hace aquel creyente que tiene el gozo de Cristo en su corazón. Y Pablo más adelante los exhorta diciendo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por el bien de los demás. En Filipenses capítulo 2, versículo 4. El Espíritu Santo nos impulsa a esto, a amar al otro, a sufrir por el otro, a llevar las cargas del otro, a orar, a preocuparnos no solo por nosotras, sino por el bien de todos. ¿Cómo son los creyentes sin gozos? ¿Cómo son aquellas mujeres sin gozos? ¿Son egoístas? ¿Son orgullosas? ¿Son egocéntricas? Muchas veces vengativas. Nunca interceden por otros. No se preocupan por el bien de los demás, ni por proclamar el Evangelio de Cristo. No oran por los que han de creer. No comparten las buenas nuevas de salvación. Así luce una persona que no tiene gozo. Es imposible vivir con gozo y fidelidad sin la comunión con otros creyentes. Es imposible. Cuando un cristiano decide abandonar la comunión con otros creyentes por causas buenas a sus ojos, pero no a los ojos de Dios, carecerá de gozo genuino que da el Espíritu Santo. Es importante, hermana, que grabemos esto en nuestros corazones. Calculemos así como tenemos que calcular el costo de seguir a Cristo, calculemos el costo de separarnos del cuerpo. Veamos las consecuencias de lo que me va a costar una determinación como esa. Es imposible vivir con gozo y fidelidad sin la comunión con otros creyentes. Algunas preguntas para pensar. ¿Estoy participando activamente en el avance del Evangelio con mi tiempo, mis recursos y mis oraciones? ¿Refleja mi amor por los hermanos el amor de Cristo? ¿Refleja mi amor por las hermanas
el amor de Cristo? ¿Estoy amando a la manera de Cristo, de una manera sacrificial, con total entrega? La participación en el Evangelio, dice allí el pasaje que leíamos, es mucho más que asistir a la iglesia, es mucho más que reunirnos, es mucho más que congregarnos, es mucho más que todo eso. La palabra griega koinonía implica una asociación profunda. Eso significa koinonía, comunión. Una asociación profunda, no superficial. Los filipenses compartían con Pablo sus oraciones, compartían sus recursos materiales, su disposición a sufrir por Cristo, sus prisiones y su compromiso con la misión. Así es una asociación profunda, una comunión verdadera. La comunión cristiana no consiste simplemente en disfrutar de la compañía de los unos con los otros, sino en trabajar juntos por la causa de Cristo. Eso es lo que nos hace tener su palabra y el propósito. Esta misión que es, en definitiva, el cumplimiento de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dice Mateo 28. Eso nos une. Hermanas, el Señor nos apartó no solo para que seamos un pueblo feliz, Él quiere que tengamos ese gozo, sino para que anunciemos las buenas nuevas de salvación. Y eso hace posible que nuestra comunión sea más que el juntarnos. Hay un propósito mayor que nosotras mismas, que nuestras propias necesidades, que nuestros proyectos, que nuestros sueños. Es poder llevar el Evangelio a toda criatura, para que el mundo crea que Jesucristo es el Señor, el único camino al Padre. El tercer punto, la confianza del creyente descansa en la fidelidad de Dios. El versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta palabra persuadido significa estar seguro, tener confianza en. Y el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto. ¿Confianza en qué? Confianza en que la salvación es obra exclusiva de Dios. Y por este motivo su consumación también. Comenzó significa empezar en. Nadie puede terminar en sus propias fuerzas lo que Dios ha comenzado en sus vidas por el Espíritu Santo. Él la comenzó y Él la va a terminar. En ningún momento dice, yo comienzo y tú terminas. Él promete que va a terminar esa obra que comenzó en nosotras por obra del Espíritu Santo. Y la va a ir perfeccionando a esa obra de salvación hasta el día de Jesucristo. Dice Gálatas 3:3, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿En qué momento nosotros creemos que por nuestra propia fuerza, carne, vamos a poder llevar a cabo esa obra que solo Dios puede hacer? Porque los que antes conoció, como compartía nuestra hermana Ceci, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Está dando por sentado todo esto. Predestinó, llamó, justificó, glorificó. Romanos 8, 29 y 30. Todos los escogidos serán glorificados. Y esta es una realidad y es una verdad inmutable
porque Dios es inmutable y no cambia de parecer. Dios terminará lo que comenzó, la perfeccionará esa obra por medio de su Espíritu. Y esa palabra perfeccionar significa totalmente consumado. Así como cuando estuvo allí en la cruz y dijo, consumado es. Había hecho todo lo que debía hacer para salvarnos. Así también Él va a consumar totalmente esa obra que un día inició en tu corazón. Quizás te desanimas porque no ves progreso en tu vida espiritual, quizás te desanimas por tus luchas constantes. Pero el Señor dice que va a acabar esa obra. No te desanimes, ríndete al Señor. El pastor John MacArthur decía que no hay posibilidad alguna de fracaso o de cumplimiento parcial de esto que dice Filipenses 1:6. Dios no va a cumplir esto parcialmente o de ninguna manera va a fracasar lo que Él se ha propuesto hacer en nuestras vidas. ¿Hasta cuándo? ¿Qué dice el versículo? Hasta el día de Jesucristo. Hasta ese día. Dice 1 Juan 3:2, sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando estemos ahí cara a cara, esa obra será totalmente consumada en nosotros. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ser justificado es ser santificado y es ser glorificado. El Señor le dijo a David, mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. Salmo 89:33. Qué hermosas palabras. El Señor nos dice que Él no va a quitar de nosotras, sus hijas, su misericordia. Jesús le promete a cada creyente, te promete a ti, mujer creyente, que de todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, dice Juan 6:37-39. Qué maravilloso. Ninguno de los que el Señor llamó a salvación se va a perder, ni será apartado del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribió a Timoteo que el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. ¡Qué maravilloso! El Señor te conoce porque le perteneces. Conoce el Señor, el fundamento de Dios está firme, inamovible. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, 2 Timoteo 2:19. Dios no abandona lo que comienza. Nosotras sí. ¿Cuántas veces hemos tenido planes, nos hemos propuesto apartar un tiempo para estudiar las Escrituras, apartar un tiempo para orar, apartar un tiempo para visitar a alguien, apartar un tiempo para animar a alguien? Y no lo llevamos a cabo. Nos distraemos en el camino, o las responsabilidades, o nuestra propia carne, que dice merezco un descanso. Pero el Señor, gracias a Dios, que no actúa como nosotras. Él no abandona lo que empieza, Él no te abandona. Y esta verdad debe producir en nosotras, hermanas, esperanza, y no solo esperanza, sino perseverancia. El creer y el seguir creyendo en las promesas del Señor. Filipenses 1:6 es una de las declaraciones más consoladoras del Nuevo Testamento. Nos dice que el Dios que salva también sostiene y perfecciona a sus hijas hasta el día en que Cristo regrese. Así que nuestra esperanza no está en nuestra capacidad para mantenernos fieles
para no claudicar, sino en la fidelidad de Dios. Qué hermoso pensar en esto. Y el cuarto punto, el Evangelio crea relaciones profundas. Miren lo que dicen los versículos 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pensaba en el título que puse de este mensaje, características de una auténtica comunión cristiana. ¿Las pueden ver las características? El Evangelio crea, hermanas, una unidad profunda, más profunda que cualquier vínculo humano, más fuerte que las relaciones familiares, porque es una relación que va a durar por la eternidad. Somos hermanas en Cristo, hoy y para siempre. Nos une un mismo propósito, una misma fe, un mismo Señor y Padre. Y esa hermandad es para toda la vida. Nosotros cuidamos nuestras relaciones más cercanas, ¿no? La relación con nuestros esposos, quienes tienen esposos, la relación con sus padres, quienes tienen sus padres, la relación con sus hijos, con sus abuelos, tíos. Cuidamos esa relación. ¿Cómo cuidamos esta relación que nosotras tenemos en Cristo y que es eterna? Y que es más profunda que cualquier vínculo que puedas tener. ¿La valoramos de esta manera? Cuando Pablo dice que ama a los filipenses con el amor de Jesucristo, está diciendo que su amor por ellos viene de Cristo. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Por eso podemos amar a otros. Si no, seríamos indiferentes, no nos importaría nada. Pero el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y Él reconoce que ese amor que Él siente viene de Cristo. No es su propio amor. No es solo un sentimiento, sino un amor que busca ayudar a los demás a que crezcan en su relación con Dios. El Evangelio crea una comunión tan profunda que los creyentes se aman con el amor de Cristo, comparten la gracia de Dios y permanecen unidos en servicio y en las pruebas. Puedes reconocer a alguien en tu vida que te anima constantemente a que no te quedes, a que crezcas en tu relación con Cristo, a que no descuides tu comunión. Puedes reconocer a alguien en tu vida, lo aprecias, la aprecias o no quieres cruzarte con esa hermana que te incomoda. Esa hermana te ama. Te ama. Si no te amara, no le importaría nada, no te diría nada. Tiene suficientes cosas en su vida también como para quizás crear una distancia contigo. Pero ama y por eso te exhorta y por eso te corrige y por eso te anima y por eso te estimula las buenas obras, porque ama. Porque el amor de Cristo está en esa hermana, en ese hermano que te anima a crecer en tu relación con Cristo. Mis relaciones en la iglesia están centradas en Cristo y en su misión. ¿Es Cristo el centro de todas nuestras relaciones? ¿Das gracias a Dios por tus hermanas en la fe? ¿Hay alguna hermana a la que puedas animar en esta semana como para poder poner en práctica todas estas verdades que estamos aprendiendo?
Estoy orando por el crecimiento espiritual de otras mujeres. Estoy orando para que todas lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Oras así por tus hermanas y por tus hermanos? Yo sé que quizás oras así por tu esposo o por tu hijo con un fervor, pero el Señor te dice, ora por tus hermanas en Cristo. Ora por tu familia de la fe, que es el vínculo más profundo y eterno. Generalmente cuando oramos por nuestra familia, realmente hasta lloramos, nos quebrantamos, nos humillamos y clamamos, pero ¿te interesa tanto así tu hermana en la fe, tu hermano en la fe? ¿Permanezco unida a los hermanos aún en tiempos difíciles? En los tiempos difíciles hasta pareciera que la iglesia, en cierta medida, recibe toda esa incertidumbre e incredulidad que sufrimos cuando pasamos tiempos difíciles. Muchas veces dudamos, flaqueamos, empezamos a dudar, nos olvidamos de las promesas de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Automáticamente nos alejamos de la comunión. Pero no fue así. Pablo allí en sus prisiones, los hermanos estaban cerca de él, se podía sentir el apoyo, las oraciones de sus hermanos. Y él respondía en gratitud y bendecía a esos hermanos. Era algo recíproco, no era solo unida, sino que aquel que recibió de gracia daba de gracias también. Esa es la manera que debemos vivir el Evangelio, hermanas. Esa es la manera que a Dios le agrada. Mi amor por las mujeres de mi iglesia depende de cómo me tratan o del amor de Cristo que ha sido derramado en mi corazón. A esta no voy a amar porque me trata mal. Y a esta sí porque es simpática, agradable, me dice cosas lindas. A esta no porque siempre me está marcando algo. Con esta me gusta conversar porque no hay que ser tan espirituales para hablar con esta hermana, nos reímos, nos divertimos. ¿A quién valoras? Mis conversaciones con otras creyentes, ¿las acercan más a Cristo? Cuando el Evangelio gobierna nuestro corazón, dejamos de preguntarnos quién merece nuestro amor. Dejamos de hacerlo. Y comenzamos a amar con el mismo amor que Cristo nos ha amado a nosotras. Para ir concluyendo, este pasaje nos muestra lo que Dios hace en la vida de aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. Este pasaje nos muestra la maravillosa transformación que ocurre en aquellos que creen genuinamente en Cristo y se arrepienten de sus pecados. Nadie puede salvarse ni cambiar su corazón por sus propios esfuerzos. Dios toma la iniciativa y ofrece salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Él toma la iniciativa siempre, nadie busca a Dios. Nadie. Él siempre toma la iniciativa. Hechos 16:31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salva. Esa es la provisión de Dios para que te acerques, su Hijo Jesucristo. Y Marcos 1:15 dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo. Cristo es el Evangelio. No Cristo más mis obras y mi esfuerzo. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para reconciliarnos con Dios, para que estemos en paz con Dios. Todo el que confía en Él recibe perdón de sus pecados y una vida nueva. Y no solo una vida nueva, sino vida eterna en su Hijo Jesucristo.
Los filipenses ya no eran las mismas personas que antes. Ahora participaban en el Evangelio, amaban a los hermanos, servían al Señor, eran generosos. La salvación, hermanas, no solo cambia nuestro destino eterno. Cuando yo recibo la salvación, Dios me da vida eterna. Pero no solo ocurre eso, no solamente eso, sino que también transforma nuestras relaciones y nuestra manera de vivir. Transforma todo. Quien ha puesto su fe en Cristo puede descansar en la fidelidad de Dios porque Él terminará lo que comenzó un día en tu corazón. La comunión del pueblo de Dios debe ser una comunión de gozo. Así debe ser. A pesar de los sufrimientos que pueda haber en esta vida, los creyentes podemos estar siempre gozosos. ¿Escucharon? Siempre gozosos. Porque el gozo bíblico, como vimos anteriormente, no se basa en las circunstancias, porque es don del Espíritu Santo. Ese gozo es la fortaleza de nuestra vida. En la parábola de los talentos, Cristo prometió que quienes viven para Él hasta el final, un día participarán de su propio gozo. Dice Mateo 25:21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Cómo termina el texto? Entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso. Para que puedan pensar y meditar en esto, ¿qué te roba el gozo? ¿Qué te quita el gozo? ¿Qué hace que no puedas vivir en ese gozo que el Señor da? Puede ser porque estás centrada en ti misma, porque estás mirando tus circunstancias. Puede ser porque te has olvidado de Dios. Puede ser quizás porque tu conversión no ha sido genuina y no eres hija. Por eso el Señor nos dice, examinémonos para ver si estamos en la fe. Porque el fruto de ese espíritu que nos ha sido dado es gozo. Gozo que descansa en la esperanza que tenemos en Cristo, en las promesas de Dios, en Dios mismo que no cambia. ¿Qué puede ser más terrible que no saber a dónde vamos? ¿Qué puede ser más terrible que un alma se pierda? ¿Cuánto tenemos, hermanas? La salvación de Cristo costó un precio muy alto. No la tengamos en poco. Fácilmente la cambiamos por cualquier cosa de este mundo. Todo va a pasar. Les vuelvo a recordar, como me recordé a mí misma, todo va a pasar. Todo lo que estás construyendo hoy va a pasar. Pero el Señor y sus promesas no. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Está en Cristo? Les dejo esa pregunta para que sigan meditando en estos días. ¿Tengo gozo? Y si no lo tengo, ¿qué me está quitando el gozo? ¿He creído verdaderamente en Cristo como el Señor y Salvador de mi vida, que puedo disfrutar de ese gozo, que no depende de las circunstancias de la vida? Quizás estás perdiendo el gozo porque te preocupas demasiado por los problemas y las circunstancias de tu vida, al punto que te pones tan ansiosa que no hayas descanso. Lo que sea, rendile al Señor. Decirle, Señor, quiero ese gozo y que ese gozo sea mi fortaleza. Señor, esa esperanza que me das, de que yo no es que me tengo que esforzar más, sino que debo descansar en que tú eres quien me sostienes y me llevas.
Yo solo debo rendirme todos los días, a hacer tu voluntad, Señor. Que el Señor nos ayude, hermanas, a seguir meditando en todas estas cosas y a orar por nuestra iglesia para que podamos crecer en esta comunión que hemos visto hoy. Una iglesia sana, una iglesia saludable, ora, tiene un mismo propósito, entiende cuál es su misión, batallan juntos por la proclamación del Evangelio. Una iglesia sana es aquella donde hay hermanos que se preocupan por otros, no solo por las necesidades de esta vida, sino por el crecimiento y el bien espiritual. Y si quizás has dicho, bueno, esto falta, bueno, orá por tu iglesia, amá a tu iglesia, orando, intercediendo por otros, pidiéndole al Señor esa gracia, que el Señor nos siga santificando. Estamos siendo santificadas. Estamos siendo toda la iglesia santificados, pero no hemos alcanzado la perfección. Pero podés ser útil en las manos del Señor si ves estas cosas, no para murmurar, sino para ser parte del cambio y de la transformación que tu iglesia necesita. No nos desanimemos si no estamos avanzando como quisiéramos o como otras van avanzando, como dije hoy al principio. Y no nos desanimemos si los que están a nuestro lado tampoco están avanzando como nosotras pensamos que tendrían que estar avanzando. El Señor está obrando en cada una de manera particular. Y si somos hijas, Él va a terminar esa obra y la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, oh Dios, por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en la vida de nuestras hermanas. Gracias por unirnos con un mismo propósito, que es mayor, como decíamos, que nosotras mismas, Señor, la exaltación de tu Hijo mediante el Evangelio. Oh Señor, llena nuestros corazones de gratitud, que no seamos mujeres quejumbrosas, sino llenas de alabanza, Señor. Al pensar en nuestros hermanos en la fe, podamos tener gratitud, Señor. Que podamos orar por ellos, como lo hacía el apóstol Pablo, con gozo, y alegrarnos de su progreso espiritual, si así está sucediendo, Señor. Cuando nos veamos tentadas a desanimarnos al ver nuestras luchas o las de otros, recuérdanos que tú eres fiel y que completarás la obra que iniciaste en nosotras. Que nuestras vidas, Señor, contribuyan al avance del Evangelio y que quienes nos rodean, Señor, puedan ver en nosotros, en nosotras, el fruto de tu gracia. Oh Señor, y si así tu Espíritu Santo quiere, Señor, si tú quieres, en esta tarde, Señor, produce arrepentimiento para salvación. Oh Señor, la salvación te pertenece a ti. Oramos, Señor, que tú tengas misericordia. También oramos por aquellos que aún no han oído el mensaje del Evangelio y oramos por los que van a creer y por aquellos que tú vas a añadir a tu iglesia, Señor. Oh Señor, te pedimos perdón porque aún nos falta mucho al compararnos contigo, Señor. No con alguien más, sino al compararnos contigo, Señor. ¿Cuánto nos falta? Enséñanos a amar a tu manera. A amar con ese amor que nos has dado, Señor, por medio de tu Espíritu. A preocuparnos y alentar a otros a continuar, Señor. Gracias
Muchas gracias te doy. Es realmente un gozo y un deleite meditar en tu palabra. Es un gozo y un deleite poder oírte, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, viva y eficaz. Bendice a mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén.